iglesia de Corintio constituye uno de los ejemplos más claros de la lucha entre la influencia del Evangelio y la presión de una cultura corrompida. Aunque los creyentes habían recibido abundantes dones espirituales, permitieron que prácticas pecaminosas afectaran la pureza de la iglesia. Pablo dedica los capítulos 5 al 7 de Primera de Corintios a corregir esta situación, enseñando que la gracia de Dios nunca es una licencia para el pecado, sino un llamado a la santidad. La lección, queridos amigos, enfatiza que la iglesia debe conservar su identidad como pueblo santo, ejerciendo disciplina con amor restaurador y viviendo conforme a los principios del reino de Dios. Bienvenidos a un encuentro más para el estudio y el repaso de la guía de la escuela sabática. Estamos ya en la cuarta semana de este trimestre, la lección número 4, y que tiene por título El pecado de la iglesia. Como siempre le hemos manifestado, les incentivamos a obtener este material para poder junto a nosotros ir profundizando cada vez más cada uno de los temas que nos expone Pablo allí a partir de estas dos cartas que le escribe a los hermanos allá en la iglesia de Corintios. El título general de este trimestre es Primera y Segunda a los Corintios, la esencia de la vida y el testimonio cristiano. Vamos a ir a la lectura del texto de memoria que se encuentra en esta semana en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, nosotros ya nos hemos introducido, ¿no es cierto?, en la temática que dice relación con los problemas que estaba teniendo la iglesia de Corintios. Ya la semana pasada algo pudimos darnos cuenta. Esta semana vamos a ahondar aún más en esos problemas. Definitivamente la iglesia de Corintios, después de que Pablo los dejó, entró en una espiral de falta de identidad, en una espiral de falta de profundidad espiritual que hizo posible que la inmoralidad, los pecados que ya los hermanos habían dejado, volvieran a ser introducidos dentro de la iglesia. Y eso evidentemente que causó un gran daño en la congregación. Y esto es lo que Pablo, a partir de los capítulos, como bien dijimos, del 5 al 6 de Primera de Corintios, desea abordar, resolver y buscar la forma de que la iglesia vuelva a su rumbo original, el rumbo que él le había dado cuando la había formado. Vamos a ir a la primera parte de la lección que tiene por título La incompatibilidad entre la fe y el pecado. Interesante título. Para esto quiero llevarlos allí a la Biblia, a la carta de Pablo, su primera carta, el capítulo 5, versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Pablo les pregunta a los hermanos de Corintio: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo aquí se está refiriendo a un problema grave que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. Ya dijimos, la inmoralidad, los antiguos pecados que los hermanos habían dejado estaban volviendo a corromper la iglesia. Y este era uno de los pecados más fuertes que la iglesia estaba teniendo entre sus miembros, y lo más grave es que los estaba permitiendo. Con el pretexto, ¿no es cierto?, de querer
permitir que la iglesia pudiera abrirse a la sociedad de Corintios y no de formar una especie de barrera en donde el choque cultural que ellos vivían en el exterior, que como ya lo dijimos era bastante inmoral, estaba plagado de dioses, de distintos rituales, pudiera chocar con las normativas y los principios que la iglesia tenía. Entonces, para evitar ese choque, ellos decidieron relajar los principios y de esa manera convivir dentro de la iglesia con los pecados que también existían fuera de la iglesia. Y eso evidentemente que no era posible, y Pablo inmediatamente después que le hacen llegar estas noticias lo aborda para poder resolverlos. Lo primero y más importante que nosotros debemos de destacar, que el pecado público deshonra el nombre de Cristo. Pablo denuncia el caso de inmoralidad sexual que existía en Corintio, un pecado que incluso, como lo dijimos recién, los paganos consideraban vergonzoso. El verdadero problema no era solamente el pecado de aquel individuo que era miembro de la iglesia, sino la indiferencia y la tolerancia de la iglesia frente a él. Cada vez, queridos amigos, que la iglesia permite, tolera, bajo cualquier pretexto, el pecado, lo que está haciendo es comprometer la honra del nombre de Cristo. Nosotros representamos a Jesús. Somos una comunidad que creemos en Jesús, que vivimos y predicamos lo que Jesús realizó, y por lo tanto, si nosotros no estamos viviendo acorde a esos principios que proclamamos, evidentemente que estamos deshonrando cada uno de esas normas y principios. Estamos deshonrando el nombre de Cristo porque nos hacemos llamar cristianos. La lección, queridos amigos, señala que la tolerancia al pecado puede confundirse con amor, cuando en realidad destruye el testimonio cristiano. Muchas veces, por temor a que nuestros hermanos se vayan de la iglesia, muchas veces la tolerancia la disfrazamos como amor hacia las personas. Sin embargo, tal como Pablo lo menciona acá, mucho peor que esto es tolerarlo. ¿Por qué? Porque al tolerarlo lo que estamos haciendo es simplemente negando los principios que nosotros estamos compartiendo con el mundo. La iglesia, queridos amigos, está llamada a reflejar el carácter de Cristo. Muchas iglesias modernas están enfrentando hoy día este mismo problema y corren el riesgo de minimizar el pecado, considerándolo como un simple error que debe olvidarse rápidamente. Esta tolerancia ciega e incluso el orgullo mal enfocado ante faltas graves, lo único que hacen es reflejar una alarmante insensibilidad espiritual. Ya nosotros la semana pasada conversábamos respecto de este tema, de que uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintios era una inmadurez espiritual. No habían logrado crecer a la altura de los principios y las normas que Pablo les había estipulado y que estaban basadas precisamente en las enseñanzas de Cristo. En consecuencia, al no estar a la altura, lo que habían hecho era, en lugar de profundizar esos principios y practicarlos de manera natural, simplemente los habían ido apartando de sus vidas prácticas, hasta llegar nuevamente a compartir, como decíamos, los mismos pecados que habían dejado. Y lo que es peor, tolerarlos dentro de la iglesia. La iglesia, queridos amigos, no existe únicamente para recibir personas, sino para conducirlas a la transformación mediante el Evangelio. Esa es nuestra principal motivación. Esa es nuestra principal obligación. Tratar de que las personas que ingresan a la iglesia sean conducidas a una transformación mediante los principios que Jesús dejó establecidos. Principios que primeramente nosotros debemos de practicar,
para que aquellas personas que están ingresando a la iglesia puedan ver coherencia en cada uno de nosotros. El amor verdadero nunca, escuchen bien, nunca justifica el pecado. Quien no comprende la malignidad del pecado es incapaz de valorar el sacrificio expiatorio de Cristo. Aceptar el pecado nunca debe significar aprobar conductas que van en contra de los principios que predicamos. Por lo tanto, la humildad bíblica se define como un profundo sentimiento de pecaminosidad e indignidad que conduce al arrepentimiento genuino. Hacia allá tenemos que apuntar, hacia ese arrepentimiento genuino, el arrepentimiento genuino que nos permite transformar nuestras vidas, que nos permite apartarnos del pecado y nos permite seguir avanzando en un constante y permanente crecimiento espiritual. Miren lo que dice la hermana Elena de White en su libro devocional Hijos e Hijas de Dios en la página 216. Dice así: el pecado es corruptor por naturaleza. Un hombre infectado por esta lepra mortal puede comunicar la mancha a miles. Muchos no se atreven a condenar la iniquidad, no sea que debido a ello sacrifiquen su puesto o su popularidad. Y algunos consideran que no es caritativo reprender el pecado. El siervo de Dios está bajo la solemne obligación de presentar la palabra del Señor sin temor o favoritismo. Debe dar al pecado el nombre que le corresponde. Definitivamente, la sierva del Señor deja claramente establecido cuál es la norma que nosotros tenemos que tener frente al pecado. No podemos tolerarlo. Eso no significa que no tenemos que preocuparnos de quién está cometiendo el pecado. Por supuesto que no. Pablo más adelante nos habla acerca de cómo tratar a la persona. Más allá de que, insisto en esto, no podemos tolerar su pecado. Vamos a ir allí a la segunda parte de la lección que tiene por nombre: la disciplina eclesiástica tiene un propósito restaurador. Aquí está lo que acabamos de mencionarles. Vamos a ir allí a 1 Corintios, el capítulo 5, versículos 11 al 13. Veamos lo que nos manifiesta aquí el apóstol Pablo en relación a este tema. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué palabras más duras, qué palabras más directas son las que emplea Pablo para denunciar el pecado que existía en la iglesia y la forma en que la iglesia lo trataba. Con absoluta y total permisividad. Él dice claramente que eso no es compatible con las normas que la iglesia debe tener. Y evidentemente que tampoco refleja la identidad de una iglesia. ¿Por qué? Porque la disciplina protege la pureza de la iglesia. Pablo ordena que el hombre que estaba cayendo en este pecado inmoral, ¿no es cierto?, sea separado de la congregación. Esto lo dice con claridad y en 1 Corintios, el capítulo 5, versículo 13. No por venganza, no para que el hermano sea destruido, sino que para preservar la santidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Miren lo que dice la guía de estudio con relación a esta situación. Pablo emplea aquí un lenguaje fuerte que puede sonar ofensivo para los oídos modernos, pero sus palabras, atención en esto, deben entenderse en un contexto histórico. Además, hay que recordar que respondían a un estilo de vida abiertamente pecaminoso.
Cuando nosotros abordamos este problema que había surgido allí en la iglesia de Corintios, en donde uno de los miembros de la iglesia estaba en adulterio con la esposa de su padre, evidentemente que lo que estamos abordando son los antecedentes que se nos entregan simplemente en la carta. No hay detalles respecto de lo que allí estaba sucediendo. Por consecuencia, hay situaciones que Pablo las aborda con dureza, entendiendo que son situaciones que ya de alguna manera se habían tratado de resolver, pero que simplemente no se habían resuelto. ¿Por qué? Porque primero, la iglesia no quería resolverlos y segundo, la persona no quería resolverlos. También tenemos que entender el contexto histórico en el cual está sucediendo este hecho. Por lo tanto, primero, si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, que la Biblia es coherente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en esa coherencia nos plantea prioritariamente que lo más importante para Dios somos nosotros. En consecuencia, el cielo entero está comprometido en tu salvación y en mi salvación. Y eso significa que si alguno de nosotros está cometiendo un error, está cometiendo un pecado, y que ese pecado es flagrante, Dios va a utilizar todos los medios posibles para que esas personas se aparten de ese pecado. ¿Por qué? Porque tal como lo decíamos en el título de esta parte, la disciplina no tiene otra función más que restaurar a aquella persona dentro de la iglesia a partir de una conciencia de que el pecado le está haciendo daño. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. La lección explica que la disciplina eclesiástica busca restaurar al pecador y proteger la iglesia. ¿Por qué? Porque el objetivo final es la salvación de cada uno de los miembros de la iglesia. Nuevamente la guía de estudio enfatiza esta situación. Dice: la disciplina eclesiástica tiene un carácter rehabilitador. Su objetivo, queridos amigos, es hacer que los pecadores recobren el sentido común y abandonen su estilo de vida pecaminosa. Ahí está la clave. Aquí no hay un problema de reproche, de juicio, de condenación. El problema más importante para nosotros es abordar estas situaciones desde una perspectiva restauradora, con amor. Si no lo hacemos de esta manera, lo que estamos haciendo es simplemente aplicando condenación a las personas, sin darle la oportunidad de que puedan rehacer sus vidas, de que puedan resolver sus problemas y volver a la iglesia a recibir el amor que Dios quiere entregarles. La restauración refleja el Evangelio. Veamos lo que dice 2 Corintios, el capítulo 2, versículos 5 al 8. Ya vimos lo que Pablo dijo al enfrentar el problema. Veamos ahora lo que Pablo manifiesta cuando ya el problema está presentado y qué él piensa respecto de la persona que está cayendo en este problema. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, refiriéndose a aquellas personas que estaban en pecado, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, dice Pablo, a todos vosotros. Les basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, miren lo que interesantemente dice aquí Pablo: al contrario, vosotros más bien debéis perdonarles y consolarles, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, y aquí hay algo que a mí me llama la atención y que grafica el verdadero sentir de Pablo. Como decíamos, las primeras palabras que Pablo menciona para enfrentar el problema parecen duras. Pero lo que había detrás de esas palabras, desde la perspectiva de Pablo, era esto: por lo cual os ruego que confirméis en él el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que más le preocupaba a Pablo?
no solamente resolver el problema del pecado, porque estaba dañando a un miembro de la iglesia y estaba comprometiendo la integridad también de la iglesia, sino que lo que más le interesaba a Pablo era poder confirmar a ese hermano, sacarlo de su condición y reintegrarlo nuevamente a la congregación. Y ese debe de ser también el sentido cuando una iglesia aplica disciplina por alguna conducta incorrecta de uno de sus miembros. La restauración, como dijimos y reiteramos, debe de reflejar el Evangelio. Y el Evangelio es perdón y salvación. Elena de White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 409, nos menciona lo siguiente: la instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma más específica la enseñanza dada a Israel por Moisés allí en Levíticos, capítulo 19, versículo 17. Es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. ¿Se dan cuenta que es compleja la situación? Debemos de tener mucho cuidado cuando abordamos esta problemática dentro de la iglesia. Y evidentemente que este es un problema que nos está atacando a cada una de las congregaciones de nuestras iglesias locales. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio también está sucediendo hoy en nuestras iglesias. Abordarlo correctamente, oportunamente, abordarlo de manera redentora, es un compromiso solemne que como miembros de iglesia debemos de sostener. ¿Y por qué? Porque tal y como nosotros lo manifestamos y lo reiteramos, cuando estamos solucionando estos problemas, cuando los estamos abordando de manera correcta, lo que estamos haciendo es protegiendo la identidad y la pureza de la iglesia. La tercera parte precisamente nos manifiesta esto: protegiendo la identidad y la pureza de la iglesia. Vamos allí a 1 Corintios, el capítulo 6, versículos 5 y 6. Veamos lo que nos dice Pablo aquí. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el que hermano que pleitea tiene que ir a juicio externo. Y esto ante los incrédulos. Aquí Pablo lo que estaba haciendo era abordar otro problema más. Ya había abordado uno que en sí era complejo, y era que había un hermano que estaba cometiendo un pecado flagrante y que no había sido abordado, resuelto, más bien había sido tolerado. Y aquí se presenta otro problema, que atentaba precisamente, como lo dijimos, contra la identidad de la iglesia. Y es que habían rencillas entre los hermanos, y esas rencillas, esos pleitos, eran presentados ante la justicia civil y no eran resueltos dentro del seno de la iglesia. Pablo claramente manifiesta que esto es un error y que por lo tanto los hermanos deben de hacerse responsables de los problemas que ocurren dentro de la iglesia y resolverlo dentro precisamente de las normas y principios que Dios nos ha estipulado a través de su palabra. La resolución de conflictos internamente deben de ser resueltos y no a través de tribunales civiles. Miren lo que dice la lección. Dice: llevar pleitos entre creyentes ante tribunales paganos desacredita el Evangelio. La iglesia debe juzgar con criterios bíblicos imparciales y de amor. En otras palabras, los cristianos deben reflejar la justicia de Cristo y no amoldarse a los estándares ventajistas del mundo. Dios nos ha dejado instrucciones claras de cómo tratar el pecado. Dios nos ha manifestado a través de su palabra con claridad qué es pecado y qué no es pecado. Cada uno de los miembros, cuando ingresan a la iglesia, realizan un compromiso público que apunta a respetar los principios de la iglesia, a salvaguardar esos principios
y además compartirlos con los demás. En consecuencia, todos nosotros somos responsables de resolver internamente los problemas que atañen a nuestros miembros. Evidentemente que acá tenemos que hacer una salvedad. Hay problemas que van mucho más allá de las rencillas y pleitos que podamos tener en nuestras iglesias. Y son problemas que evidentemente deben ser atendidos por la justicia común. No podemos desestimar aquello. Pero a lo que se está refiriendo Pablo acá es a aquellos problemas que sí tienen solución dentro de la iglesia. Los pleitos comunes que normalmente nos dividen, que nos complican, que atentan contra la armonía y la unidad que la iglesia tiene. Esos problemas tenemos nosotros la obligación de resolverlos. De acuerdo, como bien lo dice aquí la lección, con las normas y principios que el Señor nos ha dejado y que están basados en la justicia y el amor de Dios. Otro aspecto, el cuidado mutuo debe de ser algo prioritario dentro de la iglesia. Y esto involucra otro problema, que es tratar de evitar de que los problemas que tenemos dentro de la iglesia se transformen en problemas que sean comentados, que sean agrandados entre los miembros y que se transformen en verdaderos chismes. Exponer los errores de forma pública o destructiva sirve de piedra de tropiezo para el mundo incrédulo. Imagínense lo que significa que las personas que están ingresando a la iglesia, que nosotros invitamos a la iglesia para que puedan aceptar a Dios, se enteren de problemas internos que los miembros están teniendo. ¿Ustedes piensan de que van a querer pertenecer a una congregación que está en constante contienda, en donde no hay tranquilidad, en donde hay luchas de poder, como comentábamos la semana pasada? Evidentemente que esto no va a ocurrir y se va a transformar, como bien se manifiesta acá, en una piedra de tropiezo. Nadie quiere pertenecer a una comunidad, a una congregación que está llena de problemas, de rivalidades, de contiendas, de luchas. Todos queremos pertenecer a una congregación donde podamos encontrar tranquilidad, donde podamos proyectarnos espiritualmente y sobre todo donde podamos encontrar acogida. Y si nosotros tenemos una congregación que en lugar de eso lo que ofrece son problemas y más problemas, difícilmente vamos a poder compartir con otros el Evangelio de manera exitosa. Corregir las faltas requiere el Espíritu de Cristo para actuar con empatía, compasión y mutuo deseo de ayudar a quienes están llevando esas cargas. La guía de estudio manifiesta lo siguiente. Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia como comunidad cristiana, tal y como era vista por la sociedad. Los cristianos no debían sacar, entre comillas, sus trapitos al sol, como lo manifiesta allí Pablo en el capítulo 6, versículo 6 de su primera carta, ni recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o funciones políticas solían ser favorecidas en los tribunales. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Aquí está la razón del por qué nosotros debemos de ser cuidadosos y no ventilar nuestros problemas públicamente. En esto tenemos que lograr algo que ya lo mencioné anteriormente: coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 6, capítulo 6, versículo 12. Reitero, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna.
Aquí está la clave, aquí está la norma. Pablo la aplicaba. Evidentemente que tú puedes estar bombardeado por una sociedad corrupta y sentir la tentación de participar de esa misma corrupción. Pero aquí Pablo dice con claridad, Dios no te obliga a practicar los principios que Él te dejó. Dios no te obliga a tener tal o cual conducta. Tú puedes tener la conducta que quieras. Sin embargo, el consejo aquí es claro. Aun cuando yo puedo hacer todo, no todo me conviene. No todo me es lícito. Y lo que es mejor, Pablo con claridad dice que aquello que no le conviene, aquello que no es lícito a los ojos del Señor, no puedo permitir que me domine. Entonces, los límites los ponemos nosotros, tanto colectiva como individualmente. ¿Y en base a qué? En base a lo que la palabra del Señor nos entrega, en base a los consejos del Espíritu de Profecía, en base a toda la instrucción que hemos recibido, instrucción que también había sido recibida por la iglesia de Corintios. Ellos habían sido organizados, dirigidos por el mismo Pablo. Pablo les había enseñado todo. Ellos conocían la verdad, sabían qué era bueno y qué era malo. La responsabilidad estaba en ellos, de poder dejar afuera lo malo y de poder seguir avanzando en aquello que era bueno. Sin embargo, ellos habían corrido la norma y habían permitido que lo que era malo entrara a la iglesia y lo que era bueno saliera de la iglesia, tolerando el pecado dentro de los miembros de esa congregación, lo que no es correcto. La libertad cristiana no significa hacer todo lo que deseamos, sino vivir conforme a la voluntad divina. La guía de estudios fundamenta este concepto al manifestar lo siguiente. Al parecer, algunos, pongan atención a esto que es muy, muy relevante, al parecer, reitero, algunos en Corinto creían que, dado que el Evangelio les había liberado, podían hacer lo que quisieran. Argumentaban que, así como el estómago fue creado para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Esto está allí denunciado por Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Pablo responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana. Esto más que libertad es libertinaje. La falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana y constituye un uso indebido de la libertad concedida al hombre por el medio del Evangelio. Claramente, queridos amigos y hermanos, la iglesia de Corintios había perdido su rumbo. Se había dejado dominar por prácticas que no debía tolerar dentro de la iglesia. La inmoralidad había de alguna manera permeado su conducta y eso estaba trayendo consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque ellos, con el pretexto, ¿no es cierto?, de sentirse libres, producto de que Jesús les había perdonado, querían seguir manteniendo sus antiguos estilos de vida. Y eso claramente Pablo no lo permitió. Por eso que lo denunció y lo denunció con mucha fuerza. Ahora, la lección nos presenta un antídoto frente a toda esta situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corintios y que precisamente nos permite a nosotros también aplicarlos en nuestras iglesias locales. ¿Cuál es ese antídoto? Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y con esto avanzamos ya a la cuarta parte de la lección que tiene por título El antídoto contra la inmoralidad, el matrimonio y la soltería. Veamos lo que dice aquí Pablo en, reitero, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, lo que les está diciendo Pablo, ustedes no pueden volver a sus antiguas prácticas. ¿Y por qué no pueden volver? Porque ustedes fueron santificados, porque ustedes fueron justificados, porque ustedes han sido lavados por la sangre expiatoria de Cristo. Ese es el antídoto contra la pasada manera de vivir. Ese es el antídoto para evitar volver nuevamente a caer en esas prácticas que deberían de quedar en el pasado. Fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados a través del ministerio terrenal de Cristo. Se nos liberó del pecado, no para seguir cometiéndolos, queridos amigos, sino que porque ya pertenecemos a Cristo y a quien nos debemos, a quien pertenecemos y quien debe de influir nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestra proyección en la vida. Somos miembros de Cristo y esto significa que debemos estar unidos a Él. En otras palabras, cuando nosotros decimos que estamos unidos a Él, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que compartimos sus mismos principios, que vivimos sus mismos principios y que aceptamos sus promesas como reales en nuestra vida, aquí y ahora. Fuimos comprados por precio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo que debemos glorificar a Dios en Él y no abusar de la libertad que se nos ha entregado. ¿Para qué? Para seguir pecando. Ese no es el verdadero sentido del Evangelio. El verdadero sentido del Evangelio es responsabilidad frente a los desafíos que Dios nos ha entregado. Y esos desafíos involucran una transformación permanente de nuestro carácter, de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida. Otro aspecto importante, que ya lo estábamos manifestando allí en uno de los textos que leímos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen, los cuales son de Dios. Ahora, ¿qué significa ser templo del Espíritu Santo? Bueno, constituye la única salvaguarda real para huir de las pasiones degradantes y de la lascivia. La lección, por ejemplo, nos entrega un ejemplo claro, categórico, que es el ejemplo de José. José, cuando se vio envuelto en la tentación, producto de lo que quería la mujer de Potifar, ¿él qué es lo que hizo? Él no buscó llegar a acuerdos con la mujer, no buscó convencer a la mujer. Simplemente lo que él hizo fue huir de la tentación. Cuando nosotros nos ponemos en el terreno del enemigo, nosotros quedamos expuestos. Esto lo tenía claro José, por lo tanto no quiso caer en la treta del enemigo. Simplemente ante esa realidad que se le estaba presentando, ante esa tentación, él decidió lo correcto, y lo correcto era huir. No contender con el pecado. Y es eso lo que muchos de nosotros debemos hacer frente a la tentación. No buscar argumentos, no buscar circunstancias, no buscar justificaciones, sino que simplemente huir de la tentación, huir del pecado. Y esto también lo deja claro el apóstol Pablo. La única manera, dice la guía, de vivir una vida santa, con integridad en cuestiones sexuales, es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu. Y teniendo en consideración esto, vamos a ver algunos consejos que Pablo da respecto del matrimonio y la soltería. Veamos allí en 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 y 8.
Pero a causa de las fornicaciones, o sea, en otras palabras, Pablo le dice, considerando lo que está sucediendo en la iglesia, considerando que la inmoralidad ingresó a la iglesia, considerando que hay fornicación en la iglesia, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Cada uno, dice Pablo, tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Digo pues, ahora aconsejando a los solteros y a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Claro, no puede ser más directo el consejo que el apóstol Pablo les entrega tanto a los matrimonios como también a quienes están solteros, o en este caso también incluye a las viudas. Debemos de tener mucho cuidado. El enemigo está a las puertas. El enemigo siempre está buscando introducirse en nuestras vidas, contaminar nuestras vidas, presentarnos panoramas atractivos. Y todos sabemos que detrás de esos panoramas atractivos que nos presenta el enemigo, siempre hay una transgresión. ¿Para qué introducirnos en ese ambiente? ¿Para qué permitir que el enemigo pueda introducirse en nuestras vidas? Lo que tenemos que hacer es simplemente alejarnos. Y tal y como lo manifiesta aquí la lección, el antídoto, yo diría, más eficaz es aferrarse de Cristo. Tomarse fuertemente de la mano de Cristo y permitir que Él enfrente la tentación y no nosotros, porque si lo hacemos nosotros definitivamente vamos a perder la batalla. La lección, reafirma que el diseño divino para la sexualidad se encuentra única y exclusivamente en su expresión dentro del matrimonio, establecido por Dios. Allí en Hebreos, Pablo, el capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea a todos el matrimonio. Por otro lado, tal como lo dijimos, les ofrece una serie de consejos a los jóvenes para que ellos puedan huir de la fornicación, huir de la tentación. Y para eso me imagino que estaba pensando, tal y como lo mencionamos, en el ejemplo de José. Allí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación, huid de la tentación. No la enfrentéis. ¿Por qué? Porque si tú la enfrentas o crees poder superarla, puedes correr el riesgo de caer, porque te vas a estar metiendo en un terreno peligroso. Queridos amigos, estamos llegando ya al término de esta lección, que claramente es una lección bastante compleja, interesante, pero que necesariamente debemos abordar. Yo te invito, como siempre lo hago, a que tú puedas ir profundizando a través del estudio de la guía en cada uno de estos aspectos que hemos presentado. Reitero algo que ya he dicho en otras oportunidades. Lo que hacemos acá es simplemente dar un barniz, poder entregar algunos conceptos que nos permiten orientarnos respecto de la temática que estamos tratando semana a semana. Sin embargo, la responsabilidad de cada uno de nosotros es profundizar estos conceptos a partir de un estudio profundo de la guía de escuela sabática. Allí tú puedes salir de dudas, puedes documentarte más, puedes de alguna manera fundamentar más aquellos conceptos que nosotros te estamos entregando. Y si tú tienes alguna duda, tienes alguna dificultad para entender alguno de estos aspectos, bueno, no hay problema. Recurre a tu iglesia, a tus líderes, al pastor, o bien háznoslo llegar a través de los comentarios para que nosotros podamos orientarte. Vamos a la conclusión general de la lección de esta semana. La lección 4, queridos amigos, enseña que el pecado dentro de la iglesia nunca debe ser ignorado ni minimizado, porque afecta tanto al creyente como al testimonio del cuerpo de Cristo, es decir, afecta al testimonio directo de la iglesia. Pablo llama a la iglesia a ejercer una disciplina fundamentada en el amor, cuyo propósito es
la restauración del pecador y la preservación de la santidad de la comunidad a la cual cada uno de nosotros pertenecemos. Los creyentes han sido comprados por la sangre preciosa de Jesús. Por ello, su cuerpo, su conducta y las relaciones deben de glorificar precisamente a quien nos entregó esa salvación a partir de ese sacrificio expiatorio. En una cultura que relativiza el pecado, como es la cultura que nosotros estamos viviendo, la Iglesia está llamada a mantener una identidad santa, proclamando la verdad con amor y viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. De esta manera, queridos amigos, la disciplina, la pureza y la restauración se convierten en expresiones del Evangelio que transforma vidas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y sobre todo que el Señor nos permita considerar estos temas para un crecimiento y una transformación individual de cada uno de nosotros. Como siempre lo manifestamos, si estás pasando por alguna prueba, si estás pasando por algún problema, si tienes alguna dificultad que está comprometiendo tu entrega al Señor, recuerda que Cristo está allí, esperando que tú acudas a Él para que Él pueda apoyarte, para que Él pueda dirigirte, para que Él pueda proyectar tu vida hacia una vida eterna. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Querido y amante Padre que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, pero por sobre todo por estos consejos que tú nos impartes a partir de tu palabra y específicamente a partir de estas cartas que Pablo les hace llegar a la iglesia de Corintios y que también nos llegan a nosotros. Ayúdanos, Padre, para tener congregaciones sanas, congregaciones que estén dedicadas a predicar tu palabra, congregaciones que estén entregadas en cuerpo y alma a ti. Quédate con nosotros ahora, síguenos acompañando y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados amigos, una vez más, un placer haber podido compartir con ustedes este estudio. Les reitero nuevamente, si no tienes este material, consíguelo en tu iglesia, con tu grupo de amigos, o bien bájalo de la internet, en donde hay variados materiales que ayudan a entender y profundizar aún más los temas que estamos tratando semana a semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios permita que tu vida durante esta semana sea una vida dedicada a Él. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.